Hola chicos, buenas noches. Para nosotros es un privilegio estar hoy con ustedes compartiendo este espacio tan interesante y estoy muy feliz de que sea posible aún en medio de estos tiempos de la virtualidad, donde estamos compartiendo sobre la Biblia, la palabra de Dios. Recuerden que este próximo 31 de octubre se conmemora en el país el Día Nacional de la Biblia. Entonces, por eso hemos querido hacer este tiempo especial. Y tengo una invitada que la verdad nos va a dejar hoy muy retados y apasionados por la palabra de Dios. Ella se llama Perla Ivette Murillo Zapata, es comunicadora social, egresada a la Universidad de Cartagena, hizo una escuela de fundamentos de comunicación en Brasil y también hizo una escuela de pensamiento bíblico aplicado en Suiza. Ella es cristiana, tiene 26 años y hoy está aquí con nosotros para hablarnos sobre la Biblia más allá de la religión. Hola Perla, ¿cómo estás? Hola Francisco y hola a todos los que me escuchan. Y van a tener pues la oportunidad de escuchar todo este tiempo, toda esta charla, toda esta entrevista. Es un placer compartir con ustedes. Súper. Bueno, Perla está aquí para hablarnos sobre la Biblia y entender que es un libro más allá de la religión, un libro más allá de lo que siempre hemos tenido como la mente, el libro sagrado, el libro de pronto que la gente tiene como eh, a veces tiene como mucha idealización sobre él. Bueno, hoy Perla está aquí para contarnos un poco más acerca de la palabra de Dios, las escrituras y nos va a contar un poco más allá de lo que hemos tenido por mucho tiempo en nuestra mente sobre qué significa este libro. Y yo quiero empezar preguntándote, Perla, eh, ¿qué datos curiosos nos puedes contar sobre la Biblia que tú sepas que nos pueda datear hoy para que no estemos como allí en el limbo sin saber sobre la base de nuestra religión cristiana que es la palabra de Dios? Bueno, yo sé que me imagino que todos los que me están escuchando son cristianos, pero yo no sé si usted es de los cristianos que le da pena llevar la Biblia debajo del hombro. Pero la Biblia, esa Biblia que tú llevas en tu celular o debajo del hombro, es un libro muy importante para nuestra civilización, a pesar de que hoy en día se le tiene como un libro antiguo, arcaico, que está como fuera de onda, por así decirlo. Lo cierto es que la Biblia ha construido nuestra civilización. Y algo muy curioso sobre la Biblia es que la Biblia ha sido el libro más leído en la historia de la humanidad. Ha sido vendido eh, aproximadamente 5.000 millones de copias, siendo el libro que siempre se gana los primeros puestos como más vendido y más leído en el mundo. Algo también muy curioso de la Biblia es que ha sido un libro traducido a más de 400 idiomas completos y tiene aproximadamente 2.000 traducciones a 2.000 idiomas, por lo menos de forma parcial, ¿sí? Entonces es un libro que de alguna manera ha llegado no solamente como a nuestros países occidentales, sino a muchos otros países, a muchas otras lenguas, muchas naciones que se han interesado por saber qué es lo que la Biblia dice. Algo también interesante es que la Biblia fue escrita en 3 continentes: África, Asia, Europa, y también fue escrita en 3 lenguas: el hebreo, el griego y el arameo. Y podemos ver que Dios como que tenía el propósito de que la Biblia no fuera algo propio solamente de los judíos, sino que en esto podemos ver que Dios tenía un plan de redención para todas las naciones. Wow, interesante. Perla, en ese sentido, ¿por qué la Biblia? ¿Por qué podemos decir que la Biblia no es un libro religioso? Normalmente pensamos eso, ¿no? Que la Biblia la necesitamos simplemente para lo que vamos a hacer en la iglesia, para enseñar y para toda la vida mía que está relacionada simplemente a lo eclesiástico, ¿no? Para poder ser pastor, para poder ser misionero, para poder ser maestro de niños, pero no es así, ni tampoco era el propósito último de Dios. Yo no sé si ustedes han pensado en esto, pero cuando ustedes tienen algo, cuando ustedes compran algo en la tienda, no sé, un horno microondas, un equipo de sonido, viene con un manual de instrucciones para saber cómo funciona, ¿no? Cómo realmente debe funcionar. Y ese manual es la Biblia para nosotros en relación a cómo debemos vivir la vida.
Y no solamente dentro de la iglesia, sino en todas las esferas de la sociedad. Nuestro mundo está creado por leyes físicas, ¿no? Tenemos leyes físicas como la gravedad, como la termodinámica. Si fallamos una de esas leyes, entonces, ¿qué va a pasar? Si yo me tiro de un cuarto piso, pues me voy a estrellar. Asimismo, existen muchas leyes espirituales, ¿no? Dios creó también el mundo no solo a través de leyes físicas, sino también de leyes espirituales. Eh, Cosas como, por ejemplo, y nos da mandatos, ¿no? No vas a robar, no vas a adulterar. Y si nosotros cumplimos eso, pues vamos a poder vivir una vida próspera, una vida llena de bienestar. Póngase a pensar qué pasaría si en Colombia todo el mundo cumpliera el mandamiento de no robarás. Imagínate qué pasaría dentro de la nación si todos cumplieran eso. Habría prosperidad, tal vez no tendríamos que estar pagando impuestos para pagar personas que tienen que vigilar a otras. O por ejemplo, si la gente cumpliera el mandamiento de no adulterarás, ¿qué pasaría, por ejemplo, en una ciudad como Cartagena? Tal vez no habrían pandillas porque habría más figuras paternas que cuidan a sus hijos, habría menos pobreza porque un papá con un salario mínimo no tendría que cubrir el sustento de 3 o 4 hogares. Entonces, la Biblia no es solamente un libro para nuestro ejercicio eclesiástico, sino de que sus principios eh, son como leyes espirituales que Dios nos ha dado para que podamos vivir bien. Yo no sé si ustedes recuerdan el pueblo de Israel, Dios le dice al pueblo de Israel, escojan la bendición o la maldición. Y para nosotros sería, escoge obedecer la Biblia o no obedecerla. Y de acuerdo a eso, pues vamos a ser bendecidos, no solamente nosotros como cristianos, sino todas las naciones. Hay naciones que no son cristianas y aplican muchos principios bíblicos y son prósperas y viven la consecuencia de eso, porque es así como Dios creó el mundo y como las cosas funcionan. Entonces es un libro no para meterlo en 4 paredes, sino para llevarlos a todas las áreas de la sociedad. Wow, interesante. ¿Cómo la Biblia, Perla, ha influenciado a través de la historia en el mundo? ¿Cómo ha trascendido y no se ha quedado así, ahí, como tú has dicho, en un libro de hojas y portadas, sino que ha trascendido en la historia de la humanidad? ¿Cómo ha ocurrido eso? Bueno, pues tenemos muchos ejemplos. A veces nosotros como cristianos no conocemos, a veces no conocemos ni siquiera nuestra propia historia, ¿no? Todas estas ramas del cristianismo, todas las denominaciones que existen, vienen de un movimiento que se llamó la protesta, ¿no? Y no sé si usted algún día ha investigado qué fue eso, de qué trató eso y todos los cambios que provocó en nuestra civilización. Pero somos protestantes porque decidimos poner la palabra de Dios como centro. Y la palabra de Dios ha traído transformación a lo largo de la historia. Quiero darles solo algunos ejemplos. Quiero darles solamente algunos ejemplos así abiertos, pero tiene que ver mucho esto también con la manera como nosotros también leemos la Biblia, ¿no? A veces nosotros nos acercamos a la Biblia y no vemos mucho más allá de lo que la Biblia nos quiere enseñar. A diferencia del judaísmo y de otras religiones, la Biblia empezó a hablar de un Dios que era conocido, que se podía conocer, y que la vida eterna era conocer a Dios. Y eso provocó que muchas personas dijeran, wow, yo quiero conocer a Dios y yo puedo acercarme a Él y puedo saber más de Él, puedo conocerlo tal vez, no sé, a través de la creación. Y eso hizo que muchos cristianos creyentes en Dios empezaran a investigar la creación para poder entender y conocer mucho más a Dios. Y nunca ha existido en la historia una separación entre la ciencia y la Biblia. Solamente que la gente creía que la Biblia podía confirmar y eh, podía probar muchos de sus descubrimientos, por así decirlo, pero la Biblia siempre estuvo conectada. Inclusive científicos como Isaac Newton, que se conoce como el científico más importante de nuestros tiempos, escribió mucho más de teología que de la misma ciencia. Él era un cristiano ferviente y en ningún momento eso competía con su fe. Si nos vamos más adelante, nosotros podemos encontrarnos más al campo tal vez social, podemos encontrarnos con personas que leyeron la palabra de Dios y descubrieron principios que cambiaron su época. Por ejemplo, yo no sé si ustedes han escuchado sobre
la escuela dominical que nosotros tenemos y con los niños y todo eso tiene un origen muy poderoso. Y es que hubo un hombre que se llamó Robert Ríquez y él fue el padre de la escuela dominical, pero no tiene el mismo significado que tiene para nosotros hoy en día. Nosotros podemos, cuando nosotros investigamos su historia, nos damos cuenta que en la fábrica, eso fue durante la Revolución Industrial, y la fábrica estaba llena de niños que trabajaban y no eran educados. Y él lo que hizo fue reconocer que eran hijos de Dios y que merecían ser educados. Y lo que él hizo fue que todos los domingos venían estos niños a él y él les enseñaba a leer, a escribir a través de la palabra de Dios. Y se conoce que este fue el primer movimiento de educación pública en Inglaterra. Y podemos incluso ver otro tipo de términos. A veces nosotros decimos, no, es que la Biblia no habla sobre la república, no habla sobre política o cosas así. Pero, por ejemplo, ¿de dónde viene esta idea que nosotros tenemos de la separación de poderes? En Isaías 33:22 dice que nuestro Señor Dios es nuestro Rey, es nuestro legislador y es nuestro juez. Dice la palabra de Dios en Isaías. Y ahí nosotros podemos reflejar que en el gobierno de Dios habían tres poderes. Dios que era rey, el ejecutivo, Dios que era el legislador, que es el poder legislativo, y Dios que era el juez, que era el poder judicial. Y podemos encontrarlo dentro de la Biblia. Incluso podemos escuchar algunas frases, como algunos títulos que nosotros conocemos como primer ministro. Y ministro significa servidor. Por ejemplo, ministrar significa servir, el primer servidor. Entonces, estas personas que ocupan estos cargos tan altos están diciendo que son los principales en servir. Y podemos ver eso en Mateo 20, del 26 al 27, que Dios le dice a sus discípulos que el que se quiera hacer grande debe ser ¿un qué? Un siervo. Debe ser un servidor. Y por eso nosotros llamamos hoy en día primeros ministros a estas personas. Y algo que yo estaba leyendo hace poco que me emociona muchísimo, yo no sé si ustedes en algún momento han escuchado sobre John Locke. ¿Sí? John Locke se conoce como el padre del liberalismo. Todas estas ideas que fundamentaron la Constitución de los Estados Unidos, ¿sí? Estas ideas que hablan del respeto a la libertad, a la propiedad privada, vienen de la Biblia. Y cuando yo empecé a leer los tratados de John Locke, este pensador británico, sobre el cual se creó o se crearon las leyes y la Constitución de los Estados Unidos, cuando tú lees ese libro, tú solo encuentras la Biblia de principio a fin. Todos esos fundamentos están en la palabra de Dios. Entonces es impresionante ver cómo la palabra de Dios ha tenido una influencia tan grande y todo el mundo se quiere ir a Estados Unidos, todo el mundo quiere vivir bajo ese sistema, pero lo que pocos saben es que ese sistema está inspirado en la Biblia, está inspirado en la palabra de Dios. Entonces son muchos los ejemplos que uno puede dar, incluso podemos hablar de igualdad del hombre y la mujer ante la ley. A veces pensamos que la Biblia va totalmente en contra de esas cosas o que los cristianos no tenemos nada que decir. Pero cuando nos vamos a Génesis 5:2, nos damos cuenta que Dios llama tanto al hombre como a la mujer, los llama Adán. ¿Sí? El nombre Adán era un nombre compuesto. Entonces Dios estaba dándoles a ambos el mismo valor, el mismo estatus. No había, el que nombra a Eva de una manera diferente a sí mismo fue Adán mismo, después de la caída. Pero Dios los llama a ambos por el mismo nombre, Adán, dándoles una igualdad ante él, que es lo que hoy defienden muchos grupos feministas, ¿no? Bueno, aunque eso ya lo han logrado, a veces no sé por qué protestan los feministas, pero el punto es que hoy en día somos iguales ante la ley y hay ese entendimiento de que ambos somos iguales. Puedo dar muchos ejemplos más, pero digo todo eso en orden de que tenemos que mirar la Biblia de una manera diferente y empezar a pensar cómo estos versículos, cómo estos principios se pueden conectar a nuestra realidad. Dios no nos dio la Biblia para decirnos simplemente qué hacer, qué no hacer, qué hacer, qué no hacer, sino para crear entendimiento.
que nosotros podamos conocerle, que nosotros podamos aprender cómo vivir y podamos aprender cuál es la verdad y cómo nosotros podemos aplicarla. Total, a transformar nuestra realidad, es cierto, y la realidad de nuestra generación, Perla. Escucharte es estar y entender mucho más sobre la Biblia. Y bueno, yo les cuento aquí entre nos que Perla recientemente en enero se casó con un suizo y ella, les digo esto porque cuando uno conoce otras culturas y convive con otras culturas muy de cerca, te das cuenta la diferencia que hay en el mundo cuando las personas o las naciones viven bajo los principios de Dios. Entonces, países europeos como Suiza y países como los de acá de América, Colombia, hay muchas discrepancias y muchas cosas que ocurren. Quería preguntarle a Perla, ¿qué diferencia existe? ¿Por qué hay unos países más desarrollados que otros? Tiene que ver mucho con incluir en su nación o incluir en lo que pasa a diario con los principios bíblicos. Influye. Sí, influye muchísimo. Como Francisco estaba diciendo, bueno, yo me casé con un suizo, pero también tuve la oportunidad de estar en Suiza haciendo esa escuela de pensamiento bíblico. Y para mí fue una revelación, ¿sí? Darme cuenta que, por ejemplo, estos países desarrollados, que no son todos los europeos, pero por lo menos los que tienen una herencia en la reforma protestante, son países que son desarrollados no porque son más inteligentes o porque son altos y de ojos azules y rubios, ni tampoco porque nos robaron las riquezas a nosotros los latinoamericanos, no tiene nada que ver, sino, o a otros países africanos como a veces se piensa, sino porque fueron personas que aplicaron la ley de Dios, ¿no? Esos principios espirituales que trajeron cambios a su entorno. Algo que me estaba contando mi esposo es que cuando Suiza comenzó, ellos eran como tres provincias completamente diferentes. Y ellos entendieron este principio que está en Deuteronomio, que Dios es el Señor y que ellos no iban a tener un rey sobre ellos. Entonces ellos se unieron unos con otros, hicieron unos acuerdos para hacer una especie de confederación. Entonces Suiza no, tiene no tuvo ni un solo rey y hoy en día tampoco tiene un solo presidente. Tiene un representante, pero actualmente Suiza tiene 7 presidentes, porque ellos entendieron que el poder absoluto, la concentración de poder, corrompe, ¿sí? Y no permite que haya libertad y que haya desarrollo. Y eso ha permitido que Suiza funcione en un ambiente de libertad. Y obviamente pues ellos abrazaron muchos principios de la reforma y uno se puede dar cuenta ya que tú puedes entrar a una tienda y simplemente tomar lo que necesitas y dejar el dinero y nadie se lo va a robar. Tú puedes dejar tus cosas abandonadas y alguien va a encontrar un lugar para ubicártelo. Entonces es un ambiente de libertad. Y a veces nosotros pensamos que la libertad viene de que cumpla mis derechos, ¿no? De que el gobierno me dé derechos. Pero cuando yo estuve allá me di cuenta que no. La libertad viene cuando las personas cumplen deberes, ¿sí? Cuando las personas cumplen con su deber, cumplen principios de amor al prójimo y qué más que la palabra de Dios para direccionarnos y guiarnos para saber cómo dirigirnos hacia el otro. Incluso nos damos cuenta que los 10 mandamientos no son 10 derechos fundamentales, sino que son 10 mandatos, son 10 deberes que las personas debían cumplir para que los demás puedan ser libres y para que yo misma pueda ser libre. Entonces, yo creo que cuando fui a Suiza pude experimentar lo que era la libertad, saber que puedo salir a la calle sin que nadie me va a hacer daño, puedo cruzar la cebra sin pensar que me van a atropellar como en la Avenida Santander. O por ejemplo, la naturaleza, ¿sí? El cuidado, la mayordomía, son principios que fueron cultivados por la Biblia en estas naciones, a pesar de que hoy en día no los reconozcan. Yo creo que nosotros recibimos una herencia en cuanto a la Biblia y todo esto, yo creo que muy, muy conectada tal vez con la herencia que dejó el catolicismo, ¿no? Todo esto de que es más una religión, es más bien la apariencia y no realmente como una transformación y un autogobierno.
¿sí? La capacidad que yo tengo de leer la Biblia y de aplicar sus principios a mi vida personal, a lo que yo hago de manera práctica, sino que a veces nosotros simplemente vemos la Biblia como un libro religioso y no lo conectamos con nuestra realidad y con nuestra vida práctica. Perla, ¿por qué, si alguien te pregunta por qué la Biblia es suficiente, tú qué responderías? Porque siempre nos preguntan los cristianos, ¿ustedes por qué viven bajo la Biblia? Todo lo que dice la Biblia es lo que ustedes hacen, ustedes que no tienen libertad o esas cosas que decía. Si te hacen esa pregunta, ¿qué responderías? ¿Por qué la Biblia es suficiente? Porque funciona. Tiene Yo fruto, creo tiene que, fruto. yo creo que la Biblia es la verdad y la verdad es la perfecta descripción de la realidad. La Biblia se ajusta a la realidad. Y nosotros podemos ver cómo cuando aplicamos los principios bíblicos hay cambios, ¿sí? Wow. Realmente podemos ver que hay resultados, como los principios que les acabo de decir. Por ejemplo, si la gente cumple no robarás, no adulterarás, o qué tal si nosotros no tenemos un solo presidente, sino que tenemos varios y no se concentra el poder en un solo lugar. O, por ejemplo, podemos ver casos hoy en día que estas ideas socialistas están tan de moda. Podemos ver casos, por ejemplo, Dios en ningún momento, en ningún lugar de la Biblia dice, por ejemplo, que el Estado tiene que darle dinero para salvar a los pobres. Dios nos enseña en la Biblia cómo poder ayudar a los pobres, pero en ningún momento menciona al Estado. ¿Por qué? Porque eso crea dependencia al gobierno, crea un pueblo esclavo, hay corrupción, hay abuso de poder. Y nosotros podemos ver eso en naciones como Venezuela, como Cuba, como Corea del Norte, como China, ¿sí? Que son naciones donde el Estado está concentrado. Entonces, si nosotros no aplicamos los principios bíblicos, sencillamente no vamos a poder prosperar, porque Perla, estamos actuando en contra de la realidad que Dios creó. Entonces, la Biblia es suficiente porque está directamente relacionada con la realidad y porque funciona y ha funcionado a lo largo de la historia. como un ejemplo, ahorita decías que pensamos que el gobierno es el que debería ayudar a los pobres. ¿Qué dice la Biblia sobre eso, por ejemplo? Nosotros vemos la Biblia y la Biblia dice, da la responsabilidad de ayudar al huérfano, a la viuda, al extranjero, no se la da al Estado, se la da a los ciudadanos, ¿sí? Se la da a las personas. Nosotros, la iglesia, nosotros debemos ser responsables de poder ayudar a los demás. Sin embargo, Pablo da un orden diferente, ¿no? También podemos ver eso en las cartas de Pablo, que Pablo dice, no, primero, debe, si tiene familia, la familia debe responder por esta persona. Si la familia no lo hace, entonces debemos hacerlo nosotros como iglesia. Entonces nosotros como iglesia tenemos un llamado a la misericordia, ¿sí? Porque todo esto, si hay muchas personas que están ayudando, si creamos proyectos para ayudar al otro, vamos a preservar nuestra libertad. Que cuando es un gobierno central que se encarga de proveer todas las cosas, porque pues nada es gratis y sale de nuestros impuestos, pero también Ok. genera mucha dependencia en las personas. Interesante, solamente con un tema, todo lo que se despliega de la palabra, lo que podemos decir, conectar y hablar, así que nos parece que tiene la respuesta y como dice Perla, si funciona, si trae frutos, si aplicado a la práctica trae transformación, la Biblia es suficiente. Perla, pero ya que hablamos todo esto, quiero que nos digas un poco cómo hacer que los jóvenes como tú, como yo, como los que se están conectando en este momento, puedan ver en la Biblia el valor que tiene y puedan darle la importancia y relevancia y decir, oye, yo tengo que hoy no puedo acostarme a dormir sin leer la palabra, hoy no puedo salir a trabajar sin leer la palabra porque realmente es importante. ¿Cómo hacer para inspirar a los jóvenes en este tiempo? Yo creo que una de las razones por las que nosotros no leemos la Biblia o no nos interesa o tal vez simplemente lo vemos como un libro religioso es porque no hemos aprendido a conectar nuestra fe con la realidad. Tenemos que pensar, cuando nosotros leemos la Biblia, tenemos no solamente que leerla como en un punto de pecado, no pecado, sino que como el Señor no solamente nos ha dado la Biblia para que nosotros sepamos cómo pecar y cómo no, sino para nosotros saber cómo vivir.
Y es triste, es triste porque nosotros, yo quiero desafiarlos, desafiarme, porque a veces no conocemos nuestra historia y no conocemos el poder tan grande que tenemos en la Biblia. A veces nosotros como cristianos vamos a la iglesia, somos creyentes, pero pensamos como la gente del mundo, votamos como la gente del mundo, nos preguntan por algo, un argumento, ¿estás a favor del aborto? ¿Estás a favor del matrimonio homosexual? ¿Estás a favor de que den estas viviendas gratis? ¿Estás a favor de tal cosa? Y respondemos de la misma manera que responden las personas del mundo, como responde nuestro profesor universitario, como responde mi círculo de amigos. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Sí? Cuando nos enfrentamos a un candidato político, ¿cuál se ajusta mucho más a los principios bíblicos? Necesitamos hacerlo, y más ahora que nunca. Yo veo que se le ha levantado toda una ola de muchos movimientos, de muchos pensamientos, de muchas ideas que quieren venir para transformar la manera como vemos el mundo. Y es allí nosotros como cristianos que necesitamos volver a la palabra de Dios, verla como un libro que se conecta con nuestra realidad y poder aplicar y enseñar estos principios en nuestros colegios, en nuestras iglesias, en nuestro grupo de niños, pero no podemos ver más la Biblia como un libro religioso ni presentarla a otros. ¿Sí? ¿Qué tiene la Biblia que decir sobre economía? ¿Qué tiene la Biblia que decir sobre la educación? ¿Qué tiene la Biblia que decir sobre el gobierno? Cambiemos el chip de nuestra mente y acerquémonos a la Biblia como algo práctico, como algo que no es para la gente que vive en el cielo, sino para la gente que vive en la tierra. Perla, ¿vives en el cielo o en la tierra? Estoy aprendiendo a vivir en la tierra. Pero que baje el reino de los cielos. Te hago esa Sí, pregunta porque cómo aplicas todo esto en tu vida? Cómo crees tú que la Biblia ha transformado tu vida? Y quiero que en este tiempo nos compartas personalmente cómo sientes tú que la vida ha sido transformadora para ti y en toda la historia de tus 23 años, de tus 26 años, ya te estaba quitando 3 años. gracias. Eh, ¿Qué te puedo decir? Bueno, yo he sido cristiana desde siempre, pero como cambiar el chip de la manera de ver la Biblia ha cambiado mucho mi manera de tomar decisiones, pero también de ver el mundo, ¿sí? Eh, por ejemplo, solo voy a dar como un ejemplo. Por ejemplo, en mi caso, yo estudié 5 años en la Universidad de Cartagena y yo siempre tuve como muchos pensamientos muy feministas, ¿no? Como el matrimonio subyuga, eh, tengo que liberarme, tengo que tener una independencia intelectual, todas estas cosas. O incluso a veces pensar que la Biblia es machista o cosas así. Cuando yo me acerqué a la palabra y empecé a leer la Biblia y empecé a verla aplicada a estos principios, yo me di cuenta que a pesar de que en la Biblia hay muchos ejemplos muy malos sobre el trato a la mujer, la Biblia es tan honesta que muestra las cosas que deben ser como aquellos actos equivocados que cometieron aquellos hijos de Dios que cometieron tantos errores que no tenían el entendimiento. La Biblia no oculta eso, ¿sí? Ella muestra sus errores, pero no quiere decir que debemos seguirlo y muestra principios muy buenos. Y yo creo que gracias a eso, de entender, sí, el valor tan grande que Dios le da a la mujer a través de la palabra, entender la importancia del matrimonio y lo que realmente significa, me llevó a casarme, abrió mi mente, abrió mi corazón, ¿sí? A querer casarme, a querer ser mamá, ¿sí? A ver la maternidad y el hecho de tener hijos como una bendición, como una manera de yo traer cambios a la sociedad a través de la educación que yo le doy a mis hijos. Entonces eso fue un cambio muy grande para mí y también en la parte política. ¿Sí? Ahora a la hora de yo votar, de dar una opinión política, para mí es tan importante qué es lo que dice la palabra de Dios. Entonces ahora yo no trago entero, yo no trago entero, ni mi capacidad intelectual está puesta en lo que dice mi profesor, en lo que dice el Facebook o en lo que dicen estos intelectuales, sino que está en la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra? Y eso es lo que debe gobernar mi vida. Y yo siento que eso ha hecho un cambio en la manera en la que yo tomo decisiones, en especial en esta área de la política, que es un área que me gusta muchísimo. Perla, por último, y de verdad que ha sido un tiempo muy especial,
Yo la verdad que admiro mucho a Perla, recuerdo mucho a Perla cuando ibas a todas estas escuelas y veía que retabas tu fe, veía que colocabas en Facebook como el plan de lo que querías hacer en tu vida y empezabas a decir, esto lo estoy haciendo en fe, no tengo recursos, no tengo nada. Y eso admiro mucho de Perla eso. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque muchos jóvenes nos están viendo en este momento y quiero que les des un consejo práctico para que pasen más allá de ser jóvenes, donde no le está pasando nada en la vida, donde están igual como tú dices, a lo mismo que le está pasando, un chico no cristiano le está pasando a ellos. ¿Cómo pasar a ser un joven que se apodere de los principios de Dios, que rete su fe, que vaya más allá de su naturalidad y pueda vivir la sobrenaturalidad de Dios y avanzando aquí en la tierra? ¿Cómo tú puedes dar un consejo? Yo creo que mi consejo para ustedes es que debemos tener fe. Y esta fe no se trata de que las cosas caen del cielo, sino tener fe en las cosas que Dios nos ha hablado y lo que dice su palabra. A veces nosotros pensamos que o sea, realmente ser cristiano es súper emocionante, ¿sí? A veces pensamos que es súper chato, súper aburrido, pero nosotros no estamos llamados a esperar el rapto. Estamos llamados a traer cambios visibles a la sociedad. La palabra de Dios dice que la gente va a ver por las obras que nosotros hacemos quién es Dios. Y eso es súper emocionante porque estamos llamados a poder representar de manera física a través de lo que hacemos y de los proyectos que tenemos quién es Dios. Y a veces nosotros pensamos que es una cosa súper difícil, súper complicada, pero simplemente se trata de dar pasos de fe. Les voy a dar un ejemplo corto. Nosotros empezamos aquí en Cartagena entendiendo este principio bíblico en Génesis, algo que Dios me habló a mí, a un equipo, acerca de que uno de los el principal trabajo que Dios le dio al ser humano fue cuidar la creación, cuidar la naturaleza, cultivar la tierra y cuidar el huerto del Edén. Y a través de ese principio bíblico empezamos una campaña ambiental que se llama Cartagena, mi hogar. Y lo único que hacíamos era ir a las calles y limpiar, ¿sí? Íbamos con varios jóvenes, íbamos y limpiábamos, la gente se acercaba, nos preguntaba por qué están haciendo esto y les empezamos a hablar a las personas sobre el sentido de pertenencia. Otros días fuimos a ciertos barrios y fuimos casa por casa hablando sobre el cuidado del medio ambiente y al final les evangelizábamos, les decíamos, mira, la basura es como el pecado, ¿sí? Te enferma, trae enfermedades, trae daño a tu vida y necesitas sacar esa basura de tu vida, ¿sí? Fuera. Y hace un año, por ejemplo, hicimos una limpieza masiva en Boca Chica con el colegio y otras fundaciones allá y tuvimos alrededor de 1.800 voluntarios trabajando con nosotros para limpiar Boca Chica, enseñándole a la gente que ellos no son víctimas y que Dios les ha llamado para actuar sobre su comunidad porque ellos son dignos y merecen vivir en un lugar digno. Entonces son cosas pequeñas a través de las cuales nosotros podemos mostrar a Dios. Podemos decirle a la gente, mira, Dios es un Dios que se interesa por esto, Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de belleza, Dios es un Dios que se interesa por la vida del ser humano. Entonces yo les desafío a pensar más allá. Mira, Dios puede hacer grandes cosas a través de pequeñas acciones, pequeños proyectos en los que podamos mostrar, pero solo necesitamos fe, necesitamos creer y poner en práctica la palabra de Dios. Súper, me quedo con esa frase, Perla. Dios puede hacer grandes cosas con acciones pequeñas que nosotros encaminemos a través de la fe. Wow, qué gran tiempo, Perla. No quiero que te vayas, no quiero que te vayas, pero lastimosamente el tiempo apremia, pero de verdad, gracias por tu tiempo. Sé que los jóvenes están siendo bendecidos con esta charla. Que Dios te bendiga, te guarde y creo que nos tenemos que ver en Cartagena, aquí en Cartagena, Así es. haciendo cosas por nuestra ciudad para transformar y que el Rey de Gloria tome su lugar aquí en esta ciudad. Amén. No, gracias a ustedes por invitarme y por permitirme compartirles todo esto. Es algo que me apasiona mucho y espero haberles desafiado y que ustedes se puedan animar a leer la Biblia y verlo como el libro emocionante que es. Super Perla, muchas gracias, Dios te bendiga. Amén.